¿Qué tal? Es un honor que nos acompañen en El Arte de Juzgar, programa que realiza el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana García Moreno, magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Chihuahua. Agradezco la anfitrionía de nuestro invitado del día de hoy, Miguel Ángel Porrúa, bibliófilo de gran renombre en nuestro país y, como él mismo se llama, librero editor. Conocedor del arte en todas sus expresiones y quien además nos abre las puertas de este lugar mágico que alberga una gran parte de México, su biblioteca personal. Muchas gracias, Miguel Ángel, por esta charla. Roxana, muchísimas gracias, gracias por la invitación, gracias por permitirme llegar a los oídos de todos tus televidentes. Este es un recinto que la verdad es mágico. Para cualquier lugar donde voltees estás viendo el arte. Podemos ver un retablo, podemos ver pinturas, la bandera maravillosa y los libros que son lo más importante. ¿Cuántos tomos es tu biblioteca personal? ¿De cuántos tomos está compuesta? Esta biblioteca, este recinto que está aquí, lo que pasa es que hay dos recintos más, pero este recinto más o menos tendrá alrededor de 18,000 volúmenes. 18,000 volúmenes. Y lo importante que tiene es que tiene un común denominador, México, nada más. Si todos los demás, si encuentras algún libro extranjero, alguna cosa así, es que tiene una referencia para alguna zona de influencia directa con México, o alguna biografía es que el biografiado también tiene algo que ver con México. Un poco lo que tratamos de hacer es especializarnos. ¿Y especializarnos en qué? En una de las pasiones, México. ¿Cuál es el libro más antiguo de esta biblioteca, Miguel Ángel? Mira, Roxana, hay piezas únicas, como por ejemplo un libro viniado del siglo XII, hay tablillas en bambú, hay códices que finalmente tienen la misma acepción de libros, pero diríamos que en el cuerpo de lo que es un libro, libros ya impresos, hay incunables también. Por ejemplo, hay un Cicerón, hay un Flavio Josefo, en fin, pero si nos vamos realmente a lo que son las pasiones de la biblioteca, el libro más antiguo que tenemos es el Vocabulario de Molina, 1555, impreso por Juan Pablos en la Ciudad de México. ¿Qué tal? Este libro, que se le denomina como de los primeros impresos mexicanos, está aquí y vamos a mostrárselo a tu auditorio. Es 1555. 1555. Dice, su portada reza así: aquí comienza un vocabulario
en lengua castellana y mexicana, compuesto por el muy reverendo padre Fray Alonso de Molina, guardián del convento de Texcoco, de la Orden de los Frailes Menores. Si vemos la subportada, es de los primeros libros impresos, de las primeras portadas impresas en duotono, a dos colores. Acuérdense que aquí pues no había ni forma de registro ni nada, sino era un tiro y luego el otro, en fin, y todos eran tipos movibles. Entonces es impresionante cómo logran ya poder hacer, en estas líneas se ve exactamente meter entre los huecos de una y otra los dos tonos de tinta. Los dos tonos. Y el colofón, que es una preciosidad. ¿Cuántos tomos habrá de este libro, Miguel Ángel? Yo creo que... De este libro, pues mira, en México se conocen muy pocos ejemplares. Por ejemplo, sé que don Miguel Portilla tiene uno. Sé que el Fondo Carson tiene otro. Y en alguna subasta de Sotheby llegó a valer, subió hasta 300,000 libras esterlinas. Y es un valor, o sea, se me hace poco, es un valor incalculable porque es una parte de México, del inicio de nuestra... Fíjate, Roxana, que no solamente es que sea una parte de México. Esto nos muestra, si nos ponemos a analizar las fechas, estamos hablando de 1521, la conquista, el encuentro, como le quieran denominar. Finalmente, 1539 llega la primera imprenta a América. Y en 1555, este libro ya nos demuestra que había una necesidad de que se pudieran comunicar los naturales con los españoles, o los españoles con los naturales. Entonces, el libro es un vocabulario donde la palabra en español se traduce al náhuatl. Pero es el único libro que en el mismo periodo, en el siglo XVI, logra una segunda edición. La hace Antonio de Espinosa en 1571. Antonio de Espinosa era el yerno de Pablos. Qué maravilla. Es el mismo vocabulario de la lengua castellana y mexicana, compuesto por el reverendo padre Fray Alonso. 1571. 1571. Pero tiene una gran virtud. Bueno, primero este ejemplar tiene la virtud de haber sido anotado por alguien que sabía más que el autor. Y tiene observaciones, sí. Que eso no es fácil, sí, ¿verdad? Sí. Pero si vemos aquí la segunda portada que es... Está leído y comentado, porque tiene observaciones a lo largo de todo el libro con letra manuscrita y ya está un tanto amarillenta. Aquí está. Vemos aquí el portentoso escudo del impresor de Antonio Espinosa. Y este es el grabado, este ya no es bicolor, este es a una sola tinta todo el documento, hecho por Tadeo Ortiz. Tadeo Ortiz, que se autonombraba grabador imaginero, pero no era imaginero porque imaginaba lo que grababa, sino era grabador e imaginero porque grababa imágenes. Este era y la dificultad que había en ese tiempo para poder hacer un libro, y más un libro con esa calidad, o sea, el número de hojas. Y aquí vemos el documento donde ya viene exactamente al revés, el náhuatl y el español. O sea, esto nos habla de que ya a 50 años del encontronazo, ya los naturales, había gente entre los naturales que tenían la necesidad de comunicarse con el blanco. Y tuvo que ver mucho con la evangelización, ¿no? O sea, la primera fusión de dos lenguas. Sí. El encontronazo del mestizaje. Eso es lo que se representa en estos dos libros, que realmente creo que son de los impresos mexicanos, pues son, si hablamos de los incunables más famosos, de los primeros impresos más famosos, no son incunables porque incunables realmente tienen que ser hasta 1500, y de
de 1500 pues no había imprenta en América. En América llega en 1539. Entonces se denominan primeros impresos, que son primeros impresos americanos, o mucha gente les llama incunables americanos, Claro. o les mal llama incunables americanos, ¿no? Miguel Ángel, ¿cuál es el origen de la caja fuerte? Mira, cuando yo me separé de la casa paterna, un día mi padre, que no teníamos con qué comer, o sea, los libros que incluso tenemos expuestos en la librería, tenemos que ponerlos de cara para que finalmente se llenaran los estantes. Estábamos muy mal económicamente. Y entonces un día entran 8 gentes cargando esa caja, empujándola con unos fierros, unos tubos, y me llaman a mi oficina, salgo a ver de qué se trataba, y me encuentro que mi papá me había mandado esa caja fuerte. Venía totalmente vacía con una pequeñita tarjeta de él que decía para que guardes tus caudales. En ese momento te puedo yo decir que hubiera preferido, me hubiera mandado 200 pesos para poder comprar unas tortas porque llevábamos 2 días sin comer. Pero bueno, finalmente nos llegó la caja. Entonces me fui a mi oficina y le regresé otra tarjeta, pero ya sin caja, la caja me la quedé. Entonces, bueno, esta caja finalmente va a guardar algún día esos caudales, pero los caudales que a ti te gustan. Y por eso es por lo que está repleta de libros. Ese es el origen de la caja. Era una caja de barco, una caja fuerte de barco, y ese es el origen de la caja. Y realmente se llegó a guardar los caudales. Tu papá en ese momento sabía algo que tú desconocías. Este es la caja fuerte donde guardas tus caudales y está pesada. Ahí está, repleta de libros. Sí, yo creo que él nunca tuvo ninguna certeza de que fuera a guardar los libros, pero tampoco tuvo Le tocó empacho verla. alguno de que los viera que sí estaban guardados. Sí lo Pero tocó verla. A tu sí, papá. no, le tocó verla arreglada, pero no con esta cantidad de libros. Y ¿Qué mira, libros entre las tenemos cosas, aquí? por ejemplo, interesantes, aquí tenemos una primera edición del Bernal Díaz del Castillo, la historia de la conquista de la Nueva España. Esta son las primeras ordenanzas de minería para la explotación De las de los minas. yacimientos en América. Con aprobación y privilegio del rey. Aquí, por ejemplo, que es un libro extranjero, y entonces me dirían, bueno, ¿y por qué está aquí? Bueno, estas son unas poesías de Campbell, de, de Thomas Campbell, y Aquí viene lo una que hace dedicatoria. Campbell, 1854. British Poets. Tú en este libro ves aquí un filo de oro Es hoja de precioso, oro. Ajá. bien hecho, una bonita encuadernación, una edición de poemas y punto, ¿no? Pero si a este libro yo le hago esto, ¿qué nos muestra? Surge una imagen preciosa. Oxford. Oxford. Curiosamente, este trabajo se conoce solamente en 3 libros, y en los 3 libros que está hecho son 3 libros de Campbell. Y los 3 libros son en formatos diferentes. 2 se encuentran en esta biblioteca y uno está en el Vaticano. Aquí está el otro ejemplar. Que es una maravilla. Para mi gusto es más perfecto. Wow. No, hermoso. Es un paisaje con barcos, está el mar, el faro. No, no, impresionante. Oxford Y también. Los tres paisajes, los tres libros traen
diferentes vistas de Oxford. Esta, tu tierra, para que veas que también hace aire en la revolución. Ok. El único documento El manifiesto de Villa, donde desconoce impreso en Chihuahua, el desconocimiento a al gobierno de Carranza, Claro. que este documento es importantísimo porque es lo que realmente da cuerpo a la Convención de Aguascalientes. Claro. Estos son todos los telegramas que se empiezan a mandar entre Villa y Obregón y da origen a la Convención de Aguascalientes, entre Torreón y Saltillo. Tienes aquí la historia de México, los documentos más importantes y más significativos que han sucedido a lo largo de Una la constitución del historia. 57. En fin, podríamos decir, ¿Cómo has conseguido todo esto? O sea, a lo largo me imagino que de muchísimos años, pero es una gran riqueza y no me refiero a una riqueza económica, sino que son artículos invaluables y son, no sé, una parte, reitero, una parte de nuestra historia. Miren, las leyes de Indias también están por aquí. como no forma parte de nuestra historia, pero sí forma parte de lo que es el arte de la bibliofilia, es exactamente el pequeño documento de Pablo Picasso que estábamos hablando hace un momento. Es un libro sobre Pepeillo, tauromaquia. ¿Quién fue Pepeillo? Fue el primer maestro de toreros. Y Pepeillo, tauromaquia. Es la letra de Picasso. Es la letra y los dibujos. Son los bosquejos de él. Dedicado a mi amigo Gustavo Gili. Lejos viajan los genios picatos, envidiosos y aduladores que han tenido de llamar bárbara a esta afición, que finalmente ahora se le sigue llamando bárbara, pero bueno. Y que ya se ha prohibido en muchas partes. Nada más ve qué genio, ve el pincel para poder lograr esto. Los bosquejó Picasso, los hizo Picasso. El Cid campeador lanceaba a caballo, el emperador Carlos V aguardó a un toro y lo mató de una lanzada. Felipe IV ejercitaba esta afición y lo mismo el rey Sebastián de Portugal. Bueno más. Acá se muestra claramente, se ve el caballo con la fusta para Toda el toro. suerte en el toreo tiene sus reglas fijas que jamás faltan. Qué hermosura. Suerte de frente o Verónica. Señor Don Gustavo Gili. La cometa. Pepeillo. Pepeillo. Tiene en sus manos un Picasso y le está dando vueltas a las hojas. ¿Y cuántas gracias? Las 11 y más. Pues esto no podría ser de otra gente más que de un genio. Y bueno, así nos vamos en todo hasta que llegamos al colofón. Y wow. bueno, después... El toro, el torero y el capote. En el colofón, Picasso, 1 de 1. Su firma. Reconocible fácilmente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Esta también está aquí, aunque no es mexicana. No, muchísimas gracias por tu anfitrionía, por abrirnos Nada de eso, vamos a las ver el puertas. cuadro. Vamos a ver el cuadro. Vamos a ver el peruano. Esta es la pintura de José Perubane, de 1811. Podemos ver, me voy a atravesar, la belleza de la pintura. ¿No la puedes Mira, describir? Roxana, finalmente se ve que es una pieza europea, pero americanizada. Perubane viene a México con todo el grupo de pintores de Galotti, con Galotti. ¿Quién es Galotti?
es quien hace toda la pintura en las bóvedas y en los frescos del Palacio de Correos. También es el que decora la iglesia de San Francisco en la calle de Madero, en el mosaiquito italiano. Entonces, la misma escuela. Y la leyenda que tiene es José Perovani inventó y pintó Puebla 1811. Ahora, ¿qué es lo que nos muestra? Es un mercurio, bueno, es la interpretación que yo le doy. O sea, claramente es la transculturación. Claro. Es un mercurio que anuncia el camino, que nos va diciendo cuál es el camino. El morro de Cuba, una alegoría al morro de Cuba, con las carabelas. Sí, 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 sí. Europa Aquí está. saluda a las Indias Sí. y como es natural ante la gran belleza de las Indias, Europa se inclina. Ah, qué bonita interpretación, ¿eh? La sabiduría con la belleza y el conocimiento, que es la lámpara, con el cuerno de la abundancia. Es cómo pasa la cultura, cómo es la transculturación Bellísima del pintura. viejo continente al nuevo continente. Bonita pieza. Muy, muy bonita. Y como verás, hasta el muro tuvo que hacerse a propósito para que cupiera. Está enorme. Miguel Ángel, conocemos de tu pasión por los caballos. Aquí estamos viendo unas obras preciosas de Carmen Parra. ¿Y qué podemos decir de esta silla de montar que perteneció nada más y nada menos que al emperador Maximiliano? ¿Nos puedes platicar un poco de ella, por favor? Mira, de los cuadros te puedo decir que representan la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Estas piezas son los caballos de San Marco, de la Catedral de San Marco, de la Plaza de San Marcos, en Italia, en Venecia, Italia. Cuando vino a México el caballo, Carmen Parra trabajaba con el maestro Gamboa en su taller, y a Carmen Parra es a quien le corresponde destapar aquel gran caballo. Entonces hace una serie de bocetos sobre los caballos y son los que se aprecian exactamente en el pórtico de San Marco. Ahora, esta silla, pues bueno, podemos concluir finalmente que es la silla de Maximiliano, y para eso tenemos varias pistas que son las que concluyen, ¿no? Primero, las rosas. Las rosas son las rosas del imperio. Wow. Segundo, tenemos una silla ricamente piteada, pero piteada con hilo de oro, plata, hilo. Y estos, que son los leones del imperio. Si vemos los leones abultados aquí, los leones del imperio. Después, el fuste corresponde a una persona esbelta, yo no quepo ahí, una persona que sea esbelta, que tenga poca cadera, pero que tenga unas piernas muy largas, como las tenía el emperador, porque las arciones son grandísimas. Nos podemos dar una idea clara del emperador montando Y terminamos esta silla con sus iniciales, Maximiliano de Habsburgo, Fernando Maximiliano de Habsburgo. Entonces, bueno, esa es la conclusión. Si analizamos el cuadro que está en Palacio Nacional, cuando es la captura por el general Escobedo de Maximiliano, vemos que la silla concuerda perfectamente con con la montura que trae Maximiliano. Solo le falta las chivarras. Las chivarras eran unas piezas que se utilizaban acá atrás para poder tapar las cantinas, y generalmente eran de piel de chango. Okay. Cuando yo compré esta silla las traía, y en una exposición pues se perdieron las chivarras. ¿De qué año es esta silla? ¿Perdón? ¿Qué año es esta silla? Debe de haber sido una artesanía más o menos de la época del imperio.
sea por ahí cercana a esto, ¿no? No te puedo asegurar qué año sería, Hermoso. pero sí es 1830, 50 por ahí. Ok. Y fabricada directamente para él, ¿no? Perfecto. Miguel Ángel, te voy a pedir una palabra, ya tenemos muy poco tiempo. Te voy a decir una palabra, me gustaría que en corto me dijeras con una o dos palabras lo que significa esta palabra para ti, ¿sí? México. Mi patria, mi pasión, mi vida. Democracia. Algo que debemos de ejercer y que no sabemos cómo hacerlo. Personaje político. José María Morelos. Sentimientos de la nación. Nuestra normatividad. Votar. Una acción que debemos de emprender y que no podemos hacer, no podemos dejar ese privilegio que tenemos para poder seleccionar a nuestros gobernantes. No podemos dejarla pasar. No es algo que podamos hacer que no tenga, votar por quien queramos, pero hay que hacerlo. Es un ejercicio que debemos nosotros de cumplir con esa obligación. Águilas. El símbolo nacional. ¿Tu poeta favorito? Bueno, recuerde el alma dormida, vive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando, cuán presto se va el placer, cómo después de acordado da dolor, cómo a nuestro parecer cualquiera tiempo pasado fue mejor. Wow. Las coplas de Jorge Manrique, la muerte de su padre. Wow. Genial. País aparte de México. España. Pintura. Los caballos, diríamos. Libro. El vocabulario de Molina. Escultura. La Diana. Compositor. Ahí sí diríamos que en música, José Alfredo Jiménez. Muy bien. ¿Cuál es tu proyecto ahora a corto y a mediano plazo, Miguel Ángel? Seguir haciendo libros, corto y mediano plazo. Miguel Ángel, cuando se lee un buen libro nos provoca muchas sensaciones. El lector se transporta a diferentes escenarios, épocas, acontecimientos y se concluye siempre dejando un aprendizaje. Así ha sido para nosotros esta entrevista, Miguel Ángel. Muchas gracias por compartirnos tu sabiduría y tus vivencias. Solo nos queda, si tienes a bien, nos dediques el regalo que formará parte de la ya exclusiva colección del arte de juzgar. Muchísimas ¿Te parece? Gracias. Muchísimas gracias, Roxana. No, al contrario, Con Miguel todo Ángel, gusto ha sido vamos un honor. a dedicarlo nada más de que ¿Qué los es? editores, como somos parteros, no podemos firmar adelante. Los editores tenemos que firmar El en el último colofón, volumen. o como se diría simple y llanamente, en el culo, en la parte de atrás. Ok. Entonces, en la última página es donde Se llama firmamos. Derechos del Pueblo Mexicano. Esta es una exégesis constitucional hecha en 6 volúmenes por una serie de investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es una edición que hacemos con el Senado de la República, con la Cámara de Diputados. Vamos ya en la 9ª edición. Cada legislatura se repite y es el estudio exegético sobre la Constitución de 17, pero como bien decías, también es el uso de la palabra porque contiene doctrina, jurisprudencia, tesis, en fin, derecho comparado, en fin, es el mejor estudio y creo que es el único que tiene una constitución en el mundo, que una obra que se le haya dedicado de esta manera a cualquier constitución. Muchas gracias. Desde hoy va a formar parte de nuestra colección en el arte de juzgar. Muchísimas gracias. No, ¿Me prestas tu pluma? Sí, claro. Gracias. Como un referente de la difusión de la cultura. Felicidades, Miguel Ángel Porrúa, junio 2015.
La verdad que se nos fue el tiempo volando. Agradecemos a todo nuestro auditorio y los esperamos en la próxima emisión del Arte de Juzgar. Muchísimas gracias.